estén acá presentes. Les quiero agradecer el que estén acá, principalmente a François, porque para nosotros como hispanoparlantes y miembros de la comunidad de OM de Latinoamérica, es un honor y un orgullo tenerte hoy acá y estamos sumamente agradecidos. Darles la bienvenida a todos los que nos acompañan, que a lo mejor no son alumnos de OM, pero que están interesados en lo que hacemos como escuela y como formación. Así que a todos, muchas, muchas gracias. Yo supongo que en el transcurso de los próximos minutos ya se van a ir sumando varias personas, así que yo te diría que, bueno, por respeto a vos, que estás ahí sentadito desde las 11:15, y a todos los que ya están... Si quieres esperar 5 minutos más, no hay problema para mí. Esperamos 5 minutos más y Vale. empezamos. Yo soy muy respetuosa de los una tiempos. pena pasarse el inicio de la conferencia. Sí, la verdad que sí, es una pena. Empiezo con historia. Bueno, espera, una cosa antes. Para todos los que ya están escuchando, si algunos tienen preguntas, les vamos a pedir que hagan las preguntas a través del chat. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas para no interrumpirlo a François, y al final de la conferencia les hacemos todas las preguntas que ustedes necesiten hacerles, ¿sí? Así no lo interrumpimos. Muy bien. ¿Estamos? Bien. Es más fácil así porque si no se instala un ruido tremendo. Entonces, que se haga la síntesis de las preguntas, finalmente nos hace ganar tiempo y es mejor para todo el mundo. Es mejor para todos. Yo lo que voy a hacer es silenciarme, François, así no hay ruidos ni interferencias, ¿sí? De acuerdo. Bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer haber la oportunidad de hablarles hoy. Les recuerdo que esta charla la seguiremos la semana próxima. Espero que todos podréis conectarse y que tendréis numerosas preguntas, esto no lo dudo. No dudéis en preguntarme, no hay ningún problema. Si puedo, claro, yo les voy a contestar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, si me permitéis, voy a conectarme, compartir la pantalla. Has inhabilitado la función de compartir, María Victoria. Tienes que volver a habilitarla. ¿Ya lo has hecho? Otra vez intento. No. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver. ¿Lo encuentras? A ver. Están todas habilitadas. Ya, vamos a ver si puedo compartir. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bien, vamos a pasar en vista completa. Aquí. Ya. A ver, ¿dónde está mi ratón? Mi puntero. Aquí está. Así. Bien, pues espero que todos estéis bien con la COVID-19 que nos está fastidiando mucho de manera imprevista. Yo sigo regularmente vuestras aventuras también a través de la Universidad Johns Hopkins. Por lo que veo, muchos ahora mismo estáis
en el pico de contagión, por lo cual, por favor, tener mucho cuidado, que en Europa hemos tenido muchos muertos, menos que en Estados Unidos, que aquí es increíble, y menos que en Brasil. Entonces, con María Victoria Izard, habíamos previsto que yo haga 2 ponencias complementarias una de la otra. La ponencia que les voy a hacer hoy es sobre los conceptos básicos de la osteopatía craneal. Cuando nació la osteopatía craneal en los años 30, el nivel de conocimiento científico, claro, no era el mismo que ahora. Y veremos que vamos a repasar los conceptos primeros de de Sutherland, y vamos a retomar cada punto haciendo un poco la investigación de qué se dice, si es cierto, si no es cierto. La segunda ponencia que les haré la semana próxima es sobre cómo funcionan las técnicas de osteopatía craneal y qué podemos exactamente esperar de las técnicas. Es muy importante que sepamos qué podemos tratar, qué no podemos tratar. Ya sabéis que hay osteópatas que hablan de todo y hablan mucho de todo y cualquier cosa sobre los efectos de la osteopatía craneal. Y lo siento mucho, pero es que la realidad no es esta. Entonces, primero les quiero hacer un poco de historia sobre la osteopatía craneal, que hay unos datos que tal vez no conocéis. Y después empezaremos a detallar los conceptos de Sutherland. Aquí tenéis las 2 personas que han descubierto, detallado la osteopatía craneal. Se trata de Charlotte Weaver y de William Gardner Sutherland. Si William Gardner Sutherland es muy conocido, Charlotte Weaver es prácticamente desconocida. Y sin embargo, ella empezó los trabajos sobre el cráneo antes de Sutherland. Esto poca gente lo sabe. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era joven que en primer año de osteopatía se empezaba todo en primer año, estructural, visceral, musculoesquelético. Nos habían hablado, el profesor que tenía esta época, que era un inglés, que era Dennis Brooks, nos había hablado del concepto de las 3 vértebras craneales de Charlotte Weaver, pero sin indicar de dónde venía. No sabíamos cuál era el origen. Entonces, todo esto se ha podido descubrir más tarde. Entonces, me voy a permitir hablarles un poquito de cada uno. La teoría histórica, la primera teoría de osteopatía craneal, es la teoría de las 3 vértebras craneales que ha descrito Charlotte Weaver. La embriología llevó a Weaver a considerar que los huesos del cráneo son 3 vértebras totalmente modificadas embriológicamente, formadas por los bordes de las 3 vesículas cerebrales, proencéfalo, mesencéfalo y rombocéfalo. Los huesos del cráneo representan 3 vértebras modificadas que poseen superficies articulares y discos intervertebrales cartilaginosos verdaderos. Entonces podéis ver aquí, sobre estos 3 dibujos, el esquema de las 3 vértebras. La primera vértebra es el occipital, después tenemos la segunda vértebra constituida por el cuerpo de los esfenoides, alas mayores, parietales,
Y la tercera vértebra, o primera, depende de en qué orden los ponéis, está constituida de los huesos de la esfera anterior del cráneo. Bien, aquí este dibujo es para mostrarles la analogía. Aquí tenéis una vértebra torácica en corte. Tenéis el cuerpo vertebral, canal raquídeo, tenéis las carillas articulares, tenéis las apófisis transversas, las costillas y aquí las espinosas. Pues si comparamos con el occipucio, vemos que en posición de cuerpo vertebral tenemos la apófisis basilar, tenemos las masas laterales que corresponden a la parte de las carillas articulares y alrededor del canal vertebral, que aquí se llama el foramen magnum, como sabéis todo. Y, por ejemplo, las espinosas están representadas por la protuberancia occipital externa. La parte lateral que veis aquí, que estoy dibujando con el láser, corresponde al apex petroso que se articula con el occipucio de la misma vértebra que las costillas se articulan con las vértebras torácicas. Bueno, aquí tenéis el detalle de todo esto. No les voy a detallar todo, pero únicamente para mostrarles la similitud. Para el cuerpo vertebral, al nivel del occipucio es la apófisis basilar, el canal raquídeo foramen magnum, la lámina es la escama occipital, la apófisis espinosa es la protuberancia occipital externa, las articulares inferiores son los cóndilos, las articulares superiores son los 4 bordes del alrededor de la escama occipital. Las apófisis transversas son las apófisis yugulares. Y como lo veis, pues, para cada vértebra, ella había, a partir de la embriología, hecho la relación entre las vértebras y el cráneo. Esto fue la base de su trabajo y es así que trataba a los pacientes. Trataba sobre 3 vértebras utilizando los principios de Still. Bien. Charlotte Weaver estudió la osteopatía en la American School of Osteopathy en Kirksville de 1909 hasta 1912. Ella era enfermera y osteópata, consiguió un diploma de disección en anatomía y fisiología y empezó a investigar sobre el cráneo en 1911, es decir, antes de Sutherland. Y otra diferencia es que fue muy alentada por el Dr. Still en persona en realizar este estudio. Por ejemplo, Sutherland, él nunca tuvo una conversación privada con el Dr. Still. A él nadie le había animado a estudiar esto. En 1935, ella presentó la teoría de las 3 vértebras craneales a la Asociación Americana de Osteopatía, que aprobó sus ideas y la alentaron a seguir estudiando en este camino. Pasando, fue el contrario para Sutherland, porque cuando él presentó su trabajo más tarde a la Asociación Americana de Osteopatía, la Asociación Americana le pidió modificaciones de su texto y le pidió de apoyar sus teorías con pruebas científicas, porque él lo que describía no se apoyaba en la embriología, que ya era muy conocida a esta época, se apoyaba únicamente sobre la anatomía de las estructuras del cráneo. Bien. Cuando Sutherland editó su libro, The Cranial Bowl, en 1939, la doctora Weaver estaba en Europa, por lo cual no estuvo al corriente de la publicación de su libro. Weaver pasó varios años en Francia, en Londres, en el Cairo. De 1931 a 1935
Vivo en Francia, en el hotel que veis aquí, que es el Hotel Château Frontenac, que es Rue Pierre Charon, en el barrio de Champs-Élysées, en París. Y aquí tenía una consulta de osteopatía para pacientes con trastornos psiquiátricos, porque ella era osteopata, pero se trataba el tratamiento de las deficiencias intelectuales y psicológicas. Y tuve la suerte de encontrar una copia de la tarjeta de visita de Charlotte Weber cuando estaba en París. Y tenía su consultorio en este hotel que veis aquí, que sigue existiendo. Esta es una foto reciente. Y si miráis lo que ha escrito, dice diagnóstico y tratamiento, osteopatía, endocrinología, psicoanálisis, psicosíntesis. Estas eran sus medios de vida y era lo que le interesaba. Es decir, todo el aspecto psicológico, psicoanalítico, psiquiátrico, con tratamiento a través de la osteopatía. Charlotte Weber, en París, realizó estudios sobre el cráneo en colaboración con el doctor Ozu. Esta fotografía muestra el establecimiento del doctor Ozu, que ha muerto hace mucho tiempo, claro, y que es un lugar que conozco muy bien, porque cuando yo era estudiante, es aquí que yo compraba las piezas anatómicas, sin conocer, claro, la relación que podía haber con la osteopatía. Esto es muy cerca de la Facultad de Medicina. Si vais a París, probablemente buscaréis la más grande biblioteca y librería de medicina, y que se encuentra precisamente en la rue de l'École de Médecine. Y si vais ahí, mirar, dar un vistazo a la casa del doctor Ozu. Si volvemos a Charlotte Weber, ella fue miembro del Instituto Metapsíquico Internacional de París entre 1932 y 1934. Se graduó en neuropsiquiatría en 1942. A la pregunta, ¿por qué razón casi nadie conoce Charlotte Weber? Pues las razones son totalmente desconocidas. Y, en mi opinión, es por eso que está totalmente olvidada de la historia en osteopatía craneal. Pero, sin embargo, los primeros conceptos se deben a ella y no a Sutherland. Hay rastros de cartas en Kirksville que intercambió con Sutherland, pero no se puede decir que han colaborado. Y claro, él sacó su libro antes de que ella termine sus estudios. Es que tardó, bueno, Sutherland tardó mucho a sacar algo públicamente, pero ella aún más. Y esto, yo creo, le ha perjudicado a nivel del reconocimiento. William Gardner Sutherland nació en el Wisconsin en 1873 y a esta época no era médico, no estaba en relación con la medicina. Trabajó como aprendiz en un taller de imprenta cuando era joven y luego fue periodista en American Midwest. Cuando era periodista, ha oído hablar de la osteopatía y del doctor Steele, que atendía a pacientes en Kirksville. Y lo que hizo, pues, decidió enterarse exactamente, y por eso viajó del Wisconsin jusqu'à Kirksville. Y lo primero que él cuenta es que le impresionó mucho el número de pacientes que venían de todas partes en trenes especiales. Es decir, que organizaban un sistema de viaje de tren exclusivamente para los tratamientos en osteopatía. Y también, claro, le asombró los resultados obtenidos.
Lo que hace que a la edad de 25 años, un año más tarde, él decidió seguir los cursos de Andrew Taylor Still y fue alumno directo de él. Se graduó en 1900 en la American School of Osteopathy. En 1939, mientras estaba en Europa, Charlotte Weaver publica su primer libro que se llamó The Cranial Ball, donde emitía la teoría que exista un posible movimiento de los huesos del cráneo, es decir, dar una visión totalmente mecanicística del cráneo. Este primer libro que salió no tuvo ningún éxito. Pasó totalmente desapercibido para mí los profesionales de su época que han desdeñado completamente su trabajo. En 1899 tuvo la intuición, cuando estaba estudiando en Clarksville, que existía una posible movilidad de los huesos del cráneo. Esto se dio cuenta estudiando un cráneo desarticulado. Y aquí les he puesto dos frases de él que están en su libro The Cranial Ball. Él dice: mi atención fue atraída por el biselado de las superficies articulares del hueso esfenoides. Más lejos dice: biseladas como las agallas de un pez. Hablaba del temporal, indicando una movilidad para un mecanismo respiratorio. De ahí nació su idea. Exactamente, mirando los biseles de un cráneo disecado. En los años 20 empezó sus investigaciones serias sobre la esfera craneal. Experimentó la verdad sobre su propio cráneo. Utilizó un casco que veis aquí, que si viajáis a Clarksville podréis ver en el Museo Textil todos estos elementos. Y veis que aquí hay, en este casco, que era un casco de fútbol americano, ha hecho agujeros. Y en estos agujeros que veis, él podía poner cuñas para comprimir ciertas zonas del cráneo. Y lo hacía comprimiendo suturas y observando si él notaba la aparición de síntomas. Y así empezó su trabajo. Antes de empezar a intentar tratar el cráneo, intentó entender si producía realmente síntomas un problema osteopático a este nivel. Y efectivamente, las anomalías que se indujo provocaron alteraciones fisiológicas e incluso a veces psicológicas. En 1943, cuando tenía 69 años, empezó solamente en este momento la enseñanza en osteopatía craneal. Y el primer trabajo que presentó fue a la Academia Americana de Osteopatía, que nombró una comisión encargada de estudiar y desarrollar el concepto craneal. Recordar que ya la Academia de Osteopatía había oído hablar de osteopatía craneal a través de Weaver, por lo cual estaban bastante abiertos a escucharle. Esta comisión, al contrario de Weaver, a quien no pidieron ninguna modificación, a él le pidieron varias modificaciones del nivel científico. Y estas modificaciones, más el texto primario, condujo a un segundo libro que se llama Manual of Chiropractic Technique. Bueno, de verdad ha escrito varios libros: The Cranial Ball, Contribution of Tough, Teaching in the Science of Osteopathy, y este, que es su libro de técnicas craneales. El 23 de septiembre del 54 falleció a la edad de 81 años.
Cuando hablamos de Sutherland, la verdad es que el libro más representativo de sus trabajos no lo ha escrito él. Lo ha escrito Harold Eve Magoon. Magoon fue estudiante de primera generación de Sutherland. Él ha escrito un libro que es la Biblia de la osteopatía craneal, que se llama Osteopathy in the Cranial Field, es decir, osteopatía en el campo craneal. Este libro lo publicó en Kirksville en 1951 y es la Biblia de todos los métodos de tratamiento que utilizaba Sutherland. Lo que debéis saber es que no ha esperado la muerte de Sutherland para escribir su libro. Lo ha escrito cuando estaba vivo. Y la verdad es que Sutherland avaló su trabajo. Hay una dedicatoria de Sutherland en el libro. Por la historia, saber que Sutherland le pidió 7 veces una revisión de su texto antes de darle el visto bueno. Bueno. Ok, realizó una compilación de las técnicas y modelos craneales en forma de manual de osteopatía craneal, que se transformó en el libro de texto de la American Cranial Academy y de la Sutherland Teaching Foundation. Y la verdad, es la Biblia de la osteopatía craneal para cualquier escuela de osteopatía. Esto es la verdad, por lo menos en Europa. Bien, ¿por qué le hablé de este señor? Pues porque yo tuve la suerte de tener curso con Harold Magoon. No era este señor, era Harold Magoon Jr., es decir, su hijo. Esto es, les hablo de los años 84, 85. Bien. En el campo de la medicina osteopática, lo que sin duda nos perjudica más a los ojos de los otros sanitarios, particularmente de los médicos, son los conceptos de la osteopatía craneal. Porque para la medicina oficial no parecen ser creíbles. Hay libros de anatomía donde aún se indica que las suturas a la edad adulta están osificadas. Entonces, claro, con el concepto de suturas osificadas, pues el concepto del movimiento craneal y sus consecuencias, pues no parece posible. Bueno. Esto se me ha bloqueado ahora. Existen varios conceptos en osteopatía craneal que se enseñan desde siempre en todas las escuelas de osteopatía del mundo. Y la Escuela de Osteopatía de Madrid no hizo excepción a la regla. Al principio enseñábamos también, típicamente, lo de Sutherland. Sin embargo, las pruebas científicas actuales, con un poco de trabajo, nos permiten diferenciar los conceptos reales, demostrados realmente, de los que no tienen ningún fundamento científico actualmente. Y que, en mi opinión, y no soy el único, se deben abandonar hasta que se demuestren. Si queremos ser creíbles frente a la medicina ortodoxa y frente a las otras profesiones sanitarias, yo creo que es razonable evitar hablar de conceptos que no están demostrados científicamente. Es alrededor de esto que articulé esta conferencia para que intentemos de entender, de comprender, de ver qué es cierto
que no es cierto en los conceptos que ha descrito Sutherland. Como lo estabas diciendo, María Victoria, no basta que existen publicados artículos científicos en PubMed. Es imperativo estudiar su calidad de estos artículos, hablo, y el protocolo de investigación utilizado. Porque la verdad es que en muchos casos en osteopatía craneal, la metodología utilizada es muy pobre y a veces inexistente, por lo cual no nos permite apoyarnos sobre estos trabajos para argumentar en favor de la osteopatía craneal. Recordar que hay varios tipos de trabajos científicos. Esto va de lo mejor hasta lo más barato, podemos decir. Es como si comparamos los coches, comparamos una 2 caballos con una Ferrari. Hay un mundo de diferencia en la construcción y el funcionamiento de estos dos coches. Pues por infortuna es también lo que ocurre en la metodología utilizada en osteopatía. Claro, los osteópatas al principio no tenían formación científica. La formación científica empezó en Estados Unidos en los años 45-48, en la época de Kim Core, por ejemplo, etc. Por lo cual, los osteópatas han tenido que aprender, estudiarse, como lo hemos hecho nosotros, la metodología científica. Somos en Europa la primera escuela que ha empezado los trabajos científicos. Fuimos los primeros. Visto que en el año 98 hemos tenido las primeras tesis científicas, que hemos ido puliendo, mejorando, aplicando a cada vez mejores criterios científicos, de manera que sea difícil discutir nuestros trabajos científicos, por lo menos que tengan un protocolo de investigación y estadísticas correctas. Todo esto son los estudios científicos que se publican. Entonces, la 2 caballos, por ejemplo, es el estudio de caso clínico. El caso clínico no da una acotación científica muy importante. Y si queremos ver lo que correspondería al deportivo, pues el deportivo es el estudio controlado aleatorio cegado. No hay otra manera de hacer un trabajo indiscutible. Un estudio piloto es un preestudio antes de hacer el estudio controlado. Los estudios de anatomía y de histología es otra historia. No van a demostrar la misma cosa que un trabajo de epidemiología. Hay trabajos también científicos de fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya vamos. Entonces, lo que hice aquí es traducir algunas frases conocidas de Sutherland. El mecanismo respiratorio primario, es decir, la base, el núcleo de este sistema corresponde a la importancia de 5 aspectos interrelacionados descritos por Sutherland sobre este mecanismo, el cual engloba el famoso concepto cráneo-sacro. Entonces, estos 5 conceptos son: 1. Entonces vais a ver que por momentos hay unas palabras que suenan un poco raro, porque, claro, hace falta volver a ponerse en el contexto de los años 20, que no es la misma cosa que ahora. Primero,
La fluctuación inherente del líquido cefalorraquídeo, es decir, la fluctuación del líquido cefalorraquídeo impulsado por el aliento de la vida, Sutherland Dixit. Segundo punto, la movilidad inherente del sistema nervioso central o movimiento interno del cerebro y de la médula espinal, que se debe, según Sutherland, a la contracción de las células de la neuroglía. Tercer punto, el sistema de membranas de tensión recíproca, que son las membranas que contienen y dejan fluir el líquido cefalorraquídeo. Cuarto punto, la movilidad de las suturas craneales. Y el último punto es el movimiento involuntario del sacro entre los ilíacos. Y hace falta añadir que el movimiento involuntario del sacro entre los ilíacos es sincrónico con los movimientos del occipucio y del cráneo. El sistema cráneo-sacro incluye entonces el mecanismo de la respiración primaria, pero también relaciones estructurales con el tejido conjuntivo, las fascias y las vísceras del cuerpo humano. En el concepto de Sutherland, es el líquido cefalorraquídeo que se propaga por la contracción del cerebro, que lleva lo que él llama la potencia sanadora o potencia biodinámica a todo el cuerpo. Su teoría era que a partir de los ventrículos cerebrales, de las zonas donde está secretado el líquido cefalorraquídeo, pues este líquido se desplaza todo alrededor del sistema nervioso en la aracnoidea y camina a través de la aracnoidea de los nervios craneales y de los nervios vertebrales en dirección de la periferia. Y su concepto era que, la verdad, el líquido cefalorraquídeo es el mismo líquido, por ejemplo, que el que encontramos en un nervio. Se trata del mismo líquido, simplemente cambia su nombre porque se modifican sus propiedades biológicas en función de la zona que atraviesa. Y esto lo llamó el impulso de la respiración primaria. Es esto que hace difundir el líquido cefalorraquídeo a través del cuerpo. Ya veis que hasta este primer enunciado, esto hay algo que, digamos, puede molestar sensibilidades. Si este movimiento está limitado por restricciones o resistencias en los tejidos, la potencia sanadora, es decir, la potencia biodinámica de curación, disminuirá, posibilitando así la aparición de la enfermedad. Esto, globalmente, resumido, es el concepto que ha descrito Sutherland. Bueno, todos reconocéis estos dos dibujos que están totalmente inspirados del libro de Sutherland, donde reconocéis la flexión cráneo-sacra y la extensión cráneo-sacra. Bien, ya vamos a empezar ahora. Vamos a tomar a cada vez la definición, ver qué dice la investigación científica y ver cuál puede ser la conclusión. Entonces, el mecanismo respiratorio primario es un fenómeno fisiológico involuntario, palpable, que se produce por ciclos rítmicos llamados flexión y extensión,
que son independientes de los ritmos respiratorio y cardíaco. Es un mecanismo involuntario debido a las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo en un ritmo de marea, como el mar que sube y baja, reproduciéndose cíclicamente 8 a 12 veces por minuto y que se puede palpar en el cuerpo entero. Esto es la descripción del mecanismo respiratorio primario según Sutherland. Pues lo siento mucho, pero esto no está demostrado científicamente. Tenéis aquí varios artículos, varios estudios que indican que no es así. Esto no es verdad. El ritmo no es independiente del ritmo respiratorio y cardíaco. No es cierto, no existe un ritmo cíclico 8 a 12 veces por minuto del líquido cefalorraquídeo. Tampoco se puede observar. ¿Qué debemos concluir? Pues que el MRP tal como descrito parece no existir. No tiene soporte fisiológico ni anatómico. Puede ser debido a los tejidos blandos y representa una interacción compleja de diferentes ritmos fisiológicos, cardíaco, linfático, respiratorio y arterial, como lo ha descrito el doctor Norton en el año 1991. Norton es un PhD que trabajó mucho para los osteópatas y se interesó particularmente a la osteopatía craneal. Sigamos. El mecanismo craneosacro. Su definición es un sistema hidráulico semicerrado compuesto por numerosas estructuras, como lo son, por un lado, el encéfalo, la médula espinal, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el sistema craneosacro y hace parte del movimiento respiratorio primario. Se traduce, según los osteópatas craneales, por un movimiento sincrónico, esto es importante, sincrónico, simultáneo de flexión y extensión del cráneo y del sacro. Y como lo sabéis, cuando se produce la flexión del cráneo, el sacro se desplaza igualmente en flexión. Por lo menos es lo que indicó Sutherland y otros. Otra vez, lo siento mucho, pero no está demostrado científicamente. Veis que hay varios estudios que demuestran lo contrario. Esto es interesante porque hay estudios sobre la eficacia de la terapia craneosacra en una patología X, que da resultados. Pero todos los estudios que se han hecho hasta ahora, colocando un terapeuta a la cabeza del paciente y el otro a la pelvis, escuchando el sacro, siempre muestran una ausencia completa de efectividad. Uno y otro terapeuta notan algo, lo indican claramente, pero es que no es sincrónico. Los estudios habitualmente consisten, hay varios sistemas de pedal, sistema electrónico, etc., pero en todos el terapeuta tiene que indicar que está la cabeza cuando llega a la flexión y el de la pelvis cuando llega a la flexión de la pelvis. Y todos los estudios que se han hecho, pues no, son 7 o 8, pues muestran que no. Que no. Conclusión. El motor del movimiento es el diafragma,
y la respiración costal. Esto a través de las fascias en el sistema muscular. Esto fue descrito en el año 90 por un profesor de odontología en Francia que se llama Namani. El movimiento nos indica, es Namani que habla, que entre pelvis y cráneo, este movimiento parece ser asincrónico debido al tiempo necesario para arrastrar el sacro y el occipucio. Si tomamos como base, como medio del cuerpo, el diafragma, la distancia entre diafragma y de su parte convexa, que lo decía el domo, y las cervicales, es más corto que del diafragma hasta la pelvis. Entonces, es lógico, finalmente, que las cervicales, a través de la respiración, estén arrastradas antes de la pelvis. Por eso hay este insincronismo, donde, en mi opinión, hay un error en los estudios, es en el concepto de inicio, que no se puede decir que no existe el ritmo craneosacro. Lo que no se puede decir es que es sincrónico, porque si todos los estudios muestran que es asincrónico, pues es que lo es. Es raro que no han llegado a esta conclusión. Y esto explica las dificultades en todos los estudios, cuando utilizamos particularmente el test de capa de Cohen para indicar que nos indica cada vez una falta de reproductibilidad y de acuerdo entre examinadores. De todas formas, no es nada fácil conseguir sentir el movimiento, sobre todo si no hacéis respirar ampliamente el paciente. ¿Por qué razón estoy de acuerdo completamente con Namani sobre el hecho que el motor, una parte del motor es el diafragma y la respiración costal? Es que en las técnicas que utiliza Sutherland en craneal, utiliza una fuerza añadida que es la flexión dorsal, flexión plantar de los tobillos, si se recuerdan, y utiliza una respiración forzada. Si es una lesión de flexión, para corregir utiliza la expiración forzada. Si es una lesión de extensión, utiliza una inspiración forzada. Es decir, ¿qué hace? Está utilizando el sistema respiratorio para movilizar el sistema. Este dibujo, los que han estudiado en la escuela lo conocéis todos, es un dibujo de Namani, que nos explica que en la fase de inspiración costal, pues la columna se estira, se alarga, es más larga en inspiración que en expiración. Un pequeño error aquí en la leyenda. Aquí representa la expiración. En inspiración, el esternón sube y va hacia adelante. Las costillas en la parte anterior están igual, lo que disminuye la cifosis fisiológica, lo que disminuye automáticamente la lordosis cervical fisiológica y la lordosis lumbar fisiológica. Por eso hay una tensión que es asimétrica entre inspiración y expiración costal. Ahora, lo que enoja más a la gente, yo creo, es el CRI, es decir, los impulsos craneales rítmicos. Definición, según Sutherland, es una fluctuación rítmica, cíclica, de 8 a 12 veces por minuto del líquido cefalorraquídeo intracraneal, que es palpable y que es sincronizada con el mecanismo respiratorio primario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un minuto
el líquido cefalorraquídeo dentro de la aracnoidea, alrededor de la columna, de los nervios, dentro de los, ¿cómo se llaman? Me olvidé el nombre, de los ventrículos, pues 8 a 12 veces por minuto el líquido cefalorraquídeo da la vuelta a todo este sistema. Esto es lo que pretendía palpar con la mano. Otra vez, esto no está demostrado científicamente. Hay varios estudios que existen, no le he puesto todos, porque les sentí un poco separados para tener trabajos que no agobia a la gente. Pues no. Por ejemplo, hablando de Ernew demostró que la fuerza del líquido cefalorraquídeo es mínima, no puede mover nada, es imposible. Además, él hizo estudios en la oveja, y en la oveja viva, inyectando un producto a base de yodo dentro del líquido cefalorraquídeo, pues no da un desplazamiento superior a algunos centímetros en una hora. Entonces es totalmente imposible lo que pretende Sutherland. Muchas veces veo en congresos esta imagen y, ostras, dicen, mirar cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo, mirar cómo se mueve el cráneo. Y tengo otra imagen para después, otro video. Y esto es el trabajo de Terem et al, que se hizo en 2018, es algo reciente. Veis cambios de tonalidad que se deben a cómo se regula el aparato de resonancia magnética y veis el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo dentro de la aracnoidea y alrededor. Me parece que la gente que muestra eso como justificación olvidan algo. Tal vez no han leído el artículo de Terem, ni yo lo hice. ¿Y qué es lo que indica? Indica que se trata de una IRM sagital de velocidad acelerada del flujo del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro. E indican 128 fases por ciclo cardíaco. Es decir, que el tiempo que nuestro corazón haga pum, tac, ha hecho 128 veces acelerado la imagen. Es 120 veces más rápido que lo normal durante una simple pulsación cardíaca. Entonces no tiene que ver. Bien. Conclusión. Sí podemos poner en evidencia la circulación del líquido cefalorraquídeo porque existe, pero la diferencia es que se debe no a la contracción del cerebro, se debe a las pulsaciones cardiovasculares. Y su ritmo no es de 12 a 14 veces por minuto. Terem, Ernew y otro que veremos después lo han descrito perfectamente. La palpación del CRI, el impulso rítmico craneal, está, según Norton, vinculado a la activación de una adaptación lenta, escuchar bien porque esto duele mucho, de los mecanorreceptores cutáneos por las presiones en los tejidos del terapeuta y del sujeto. Las fuentes de cambios de estas presiones de los tejidos son los ritmos respiratorios y cardiovasculares combinados del terapeuta y del sujeto. Es decir, sentimos pulsaciones de nuestras propias arteriolas y de las del paciente. Entonces hay gente que argumenta, sí, pero las ondas de Erich Mayer son totalmente sincrónicas. Es cierto,
Pero me parece que esta gente, por ejemplo, no ha leído el artículo de Farassin, de Van der Schueren, porque ¿qué indican? Que la onda de Traube-Erich-Meyer es la resultante del pulso arterial, del pulso linfático, del pulso venoso y de la respiración costal. Entonces, lo siento, pero no tiene estrictamente nada que ver con el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenéis las cifras normales. Entonces, las oscilaciones de Traube-Erich-Meyer varían entre 9 y 24 ciclos por minuto a una frecuencia de 0,15 a 0,4 Hz. Y es un reflejo de la arritmia sinusal respiratoria, es un fenómeno fisiológico normal que reúne frecuencia respiratoria con la frecuencia cardíaca. Esto es de verdad lo que es. Bien. Movilidades no, tranquilo, hay algo que nos va a quedar. En lo que concierne la movilidad intersutural de los huesos del cráneo. Primero, yo creo que tenemos que... No lo corrijo. Sí, lo corrijo. No, vale. Movilidad con una B, no es una B corta, claro. No me gusta la palabra movilidad del cráneo, movilidad intersutural. Yo creo que es más adecuado hablar de cambios de conformación sutural, sabiendo que las suturas se abren de algunos micrones y se cierran de algunos micrones. Esto yo creo es más aceptable para un médico que si hablamos de movilidad del cráneo. Yo me recuerdo en el año 2000 que habíamos invitado a un CIOST, Adalbert Capangi, cuando le hablamos hablado de la movilidad de las suturas. ¿Y a cuántos micrones? Esto no es movimiento, dijo. Bien, esto es un estudio que realizó Ernoult, pero en base a trabajos que han hecho también otros antes de él, como Retzlaff, Adams, Lewandowski, etc. Esto lo habréis visto durante los cursos. La deformación de una sutura es del orden de 41,65 micrones. La deformación de un hueso craneal de la bóveda es de 25 micrones. La deformación a nivel de una sutura biselada, esto le habría interesado mucho Sutherland, es de 25 micrones cuando la fuerza está aplicada sobre el bisel externo. La deformación del hueso es de 6,49 micrones, lógico, el hueso es más resistente, cuando la fuerza está aplicada sobre el bisel interno. En un caso se apoya en la parte sutural cerca del bisel externo, en el otro caso es un poco más lejos, pero del lado del bisel interno. Conclusión, sí hay elasticidad, pero menor. El desplazamiento de una sutura tipo dentada por deformación de esta sutura se ha medido a 22,44 micrones. La pregunta es, ¿y se puede sentir con la mano un movimiento tan pequeño? Pues sí, hay estudios que indican que podemos sentir movimientos tan pequeños con una educación. Lo que veremos después no puede resultar efectivo es sentir el CRI, es decir, las pulsaciones craneales del líquido cefalorraquídeo. Hay estudios que veremos que demuestran que el hecho de tener una formación, un entrenamiento, no hace que se pueda sentir mejor el líquido cefalorraquídeo. Pues esto es cierto. Todos estos autores y otros han descrito, medido los movimientos de las suturas. No he puesto todos porque son muchos,
Pero aquí no hay ninguna discusión posible. Únicamente tenemos que utilizar un vocabulario que no moleste a los otros sanitarios. Bien, conclusión. Existe una cierta maleabilidad del hueso craneal y de las suturas. Esto lo vamos a estudiar mucho la próxima vez, porque vamos a hablar mucho de anatomía y también vamos a tener que hablar de biomecánica de los huesos y de las suturas. Entonces, existe una cierta maleabilidad del hueso craneal y de las suturas que podemos llamar un cambio de conformación. Según Retzlaff, Schuller, Bigal y otros, existen elementos nerviosos intrasuturales que pueden ser irritados por compresión o tracción de estas suturas. Por ejemplo, la fuerza de contracción muscular de los músculos del cuello o de los músculos masticadores cuando comemos, o traumatismos directos que deforman los huesos del cráneo. Entonces, esto sí es algo que yo creo es cierto. Esto son diapositivas que me dio John Upledger cuando había seguido sus cursos en Estados Unidos, en el Upledger Institute, que muestra vistas de microscopía. Entonces, si miramos del lado izquierdo, aquí, lo que veis, reconocéis aquí la sutura coronal, y aquí la sutura muy dentada es la sutura sagital. Esta sutura está en un cráneo que está separado, ¿no? Pero en un cráneo normal, si lo miramos en microscopía óptica, después de utilizar un tinte, aparece esto, reconocéis el aspecto dentado de la sutura. Vuelvo atrás un instante. Ya. La vista más interesante es esta. Y esto es un estudio que hizo Upledger. Esta vista muestra el tejido conjuntivo intersutural. Todos estos elementos que veis aquí son elementos anatómicos que forman el llamado ligamento sutural. Aquí veis que he puesto dos flechas rojas. Bueno, yo podría poner también aquí, que indican que hay formaciones nerviosas que son de dos tipos en el conjuntivo. Hay fibras, terminaciones nerviosas libres que transmiten el dolor, y estas formaciones más grandes, así, representan captores que responden a la presión y a la tracción. Entonces, cuando se estira la sutura o cuando se comprime, hay un reflejo neurológico que aparece. Y aquí, pues, tenemos el resumen de la inervación sensitiva del periósteo del cráneo que ya habéis visto. La fosa anterior 5.1, 5.2, fosa media 5.3 y 5.2, la fosa posterior el 5, el 10 y C3. Y aquí tenéis la parte externa, extracraneal, 5.1 la parte frontal, C2, C3 toda la parte posterior del cráneo, y el macizo facial está inervado por el 5.2 y la mandíbula por 5.3. Bien. Hablemos ahora de suturas y sensibilización nerviosa. Es muy probable, esto ha sido demostrado por Retzlaff, que una disfunción sutural por la compresión e irritación de los elementos vasculonerviosos y receptores sensitivos que hemos visto antes, que son los que ha descrito y descubierto Retzlaff. Bueno, Upledger era asistente de Retzlaff e hizo este estudio asociado con Fred Mitchell. Que entonces estos elementos sean al origen de un reflejo
neurogénico patológico. Y entonces, fuente de facilitación nerviosa, es decir, de sensibilización nerviosa central, periférica, a nivel del tronco cerebral, de los núcleos grises centrales. La repercusión de una disfunción sutural, según su territorio de inervación sensitiva, puede repercutir a través de la facilitación sobre los núcleos de los nervios craneales, por recuerdo el 5, el 9, el 10, el 11, básicamente porque participan en la inervación de la zona del periósteo y a través de la médula cervical alta, particularmente C2, C3. Una irritación de tipo double crush syndrome, es decir, síndrome de múltiple compresión de la red ortosimpática perivasculares y de los nervios craneales que pasan a través de los orificios craneales, podría afectarlos. Esto incluye cualquier nervio craneal. Esto es algo que desarrollemos también la próxima vez. Entonces, aquí reconocéis dos dibujos que habéis visto. Aquí un ejemplo de a partir de una lesión sutural o bien de la zona frontoparietal, por ejemplo, de la zona del pterión o del macizo facial, la producción de una facilitación que va a provocar un aumento de tono, cordones miálgicos a nivel de los músculos masticadores. Y esto puede ser responsable de una parte de un síndrome craneomandibular. Y claro, que desaparecerá solamente si tratáis las suturas responsables. Este otro ejemplo representa una cervicalgia a partir de una lesión de las suturas de la esfera posterior. Por ejemplo, aquí la zona de la occipito-mastoidea, que entonces a través de la médula cervical va a modificar el tono de los músculos suboccipital y provocar dolores referidos. Podría ser cervicalgia, cefalea tensional, etcétera, etcétera. Bien. Otra afirmación de la cual ya hemos hablado, de Sutherland. El líquido cefalorraquídeo es el motor de los movimientos craneales. Según Sutherland y otros, el motor de los movimientos craneales es la fuerza de fluctuación del líquido cefalorraquídeo. Unos dirán que se debe a la contracción del cerebro y otros que se debe a la secreción y reabsorción venosa del líquido cefalorraquídeo. Se debe también indicar a las modificaciones de presión que se producen por la absorción-resorción en los ventrículos intracraneales, es decir, las fases de relleno y vacío de los ventrículos. Y la contracción del cerebro existe, no hay duda. Bien. ¿Sabéis algo? Upledger al inicio no era osteópata, era médico y era neurocirujano. Cuenta durante sus cursos que estaba haciendo una cirugía sobre intracraneal y que le llamó mucho la atención que mientras estaba fijando la hoz del cerebro, tuvo la impresión que ésta recibía tensiones y se estaba moviendo. Es esto que le ha dado mucha curiosidad y que hizo que se interesó por los trabajos de Sutherland. Pues el líquido cefalorraquídeo motor del sistema no está demostrado científico. Toda esta gente que veis aquí, Retzlaff, Norton, Ernew, Moskalenko, que ha publicado 5 o 6 artículos científicos sobre el tema, es un científico ruso,
Namani, Grace, bien, son muchos, otra vez, no me entra todo, demuestran que no es así. Les hablé de otra visión, que también los osteópatas utilizan como demostración, que todo esto es totalmente cierto. Pues sobre esta IRM podéis ver la fluctuación del líquido cefalorraquídeo que se debe a la contracción ligera del cerebro. Ahí es una vista que no está amplificada. Es la velocidad normal. Y veis que es muy difícil apreciar que hay un movimiento a nivel del cerebro. Pero si se amplifica la velocidad, pues ya aparece el movimiento. ¿Okay? Si se fijan en esta zona, que es el agujero de Magendie, que sube y baja, aquí lo tenéis, pues si esto es el movimiento normal, no es de 8 a 12 veces por minuto. Lo he contado. Estamos a más de 130 veces por minuto. Otra vez, esto no está en favor de lo que ha descrito Sutherland. Bien. Conclusiones. La flexión y la extensión de la columna vertebral hacen desplazarse los huesos parietales por tensión membranosa y miofascial. Esto es un estudio del año 75 realizado por Retzlaff. La fuerza del líquido cefalorraquídeo es de 0,4 newton, el equivalente a 4 gramos, a 40 gramos. Es totalmente despreciable. Por eso el líquido cefalorraquídeo no puede ser el motor del sistema. Su velocidad de desplazamiento es muy lenta, se ha medido a 1 centímetro por hora. La dinámica intracraneal puede verse como el efecto entre las condiciones espaciales de 4 componentes principales: la sangre arterial, la sangre capilar, que influye en el volumen del cerebro, la sangre venosa, el líquido cefalorraquídeo y, por otra parte, la entrada y sobre todo la entrada y salida de sangre del cráneo. Esto se debe a varios estudios que ha realizado Moskalenko, veis que estudió en 61, en 62, en 2008, 2011, 2012. Entonces, con su equipo han demostrado que el movimiento craneal que puede existir se debe a esto, porque se mueven las suturas para permitir al cerebro hincharse, deshincharse. Cuando entra la sangre aumenta de volumen, cuando sale la sangre disminuye de volumen. No es solamente neuroglial. El motor del movimiento, lo recuerdo, es el diafragma también y la respiración costal. Bien. Otro tema que tenemos muy difícil: el diagnóstico palpatorio en osteopatía craneal. El diagnóstico en osteopatía craneal reposa en la percepción manual del ritmo craneal, del CRI, y del movimiento respiratorio primario, el PRM, en todo el cuerpo. Y también incluye el movimiento cráneo-sacro, claro. La palpación diagnóstica tiene que identificar cuáles son las suturas que normalmente son móviles durante el ciclo respiratorio y diferenciarlas de las zonas de movilidad limitada o ausente secundarias a posiciones anormales de los huesos del cráneo, que en este caso existe, entonces produce una perturbación del ritmo craneal en el cuadrante craneal afectado. Les explico. Cuando yo estudié en el colegio Atman con Gerard Martínez, la osteopatía craneal
la enseñanza que hemos recibido básicamente era que debíamos poder sentir la fase de flexión y extensión craneal. Y una vez que teníamos esta sensación, y creerme, los profesores eran muy convincentes, por eso hemos adoptado la manera de describir e inducir lo que va a sentir la gente durante las técnicas en la escuela. Pues dividimos el cráneo en 4 cuadrantes, esto ya lo habéis visto también. Un cuadrante anterior izquierdo, anterior derecho, posterior izquierdo, posterior derecho. Y vamos a centrar colocando 2 dedos posteriores, 2 dedos anteriores, esto izquierda y derecha, intentar sentir la percepción del flujo y reflujo del líquido cefalorraquídeo. Si notamos que en un cuadrante hay una perturbación del ritmo, es que debemos entonces buscar en este cuadrante un hueso que presente una disfunción osteopática. Entonces, como se imaginan, no era tan sencillo y aún hay muchos osteópatas que trabajan así. El problema es que esto no está demostrado. Todo lo contrario, todos los intentos de palpación manual del ritmo craneal fracasan completamente a demostrar una relación entre varios operadores. Conclusión, difícil de utilizar esto. También hemos visto, lo voy a decir después mejor, la fiabilidad interexaminadora para la palpación simultánea de la cabeza y del sacro, según Rogers, 1998, es de pobre a inexistente. Concluye, la percepción del ritmo cráneo-sacro es ilusoria. Zegara Parodi, que es un compatriota, hizo un estudio en estudiantes de osteopatía y quería saber si el entrenamiento palpatorio mejoraba la palpación del líquido cefalorraquídeo. Pues concluye que la ejercitación palpatoria es ineficaz para mejorar la precisión de los terapeutas o de los estudiantes en la palpación craneal. Pero, ojo, el intercambio de información cuantitativa de las presiones de la palpación durante la formación, durante los estudios de osteopatía, sí que puede mejorar los resultados, que es exactamente lo que hacemos en la escuela para enseñar las técnicas craneales. Entonces, si conseguimos verbalmente dando indicaciones para sentir tal vez un movimiento craneal o una técnica, lo que no podemos hacer es ayudarles a sentir el impulso rítmico craneal. Esto está claro. Recordar que la percepción del CRI, del PRM, se debe a la activación de los mecanorreceptores cutáneos de la mano del terapeuta. Los cambios de presión que notamos corresponden a la suma de los ritmos cardiovasculares, respiratorios, linfáticos. La pregunta no es si notamos algo, la pregunta es qué es lo que notamos. Es decir, que las sensaciones que pasan a través de la mano, que son de origen tejido, líquido y pulsaciones cardíacas, arteriales, están mal interpretadas como viniendo del líquido cefalorraquídeo. Esto quiere decir, al final, los resultados no confirman las hipótesis del PRM. PRM es mecanismo respiratorio primario. El papel de la palpación del movimiento respiratorio primario para la toma de decisión clínica y sus modelos explicativos debería pues
considerarse. Y esto lo dice Somerville, que es un osteópata americano muy conocido en Estados Unidos. Conclusión. Los estudios científicos sobre la palpación diagnóstica del cráneo y del ritmo craneosacro no apoyan la posibilidad de su existencia. Es pues necesario que modifiquemos nuestro sistema diagnóstico en osteopatía craneal. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros pensamos que lo hacemos como les hemos enseñado. Se debe hacer a través de la anamnesis, es decir, detectar los signos clínicos en relación con la esfera craneal, que sea de arterias, de venas, de nervios, de sutura. Debemos utilizar la inspección del cráneo, es decir, buscar las formas normales o anómalas que puede tener el cráneo. Debemos utilizar la palpación de los músculos del cráneo y también de las suturas dolorosas. Y debemos saber cómo diferenciar un trigger craneal que se debe a los músculos craneales de una sutura dolorosa. Espero que se recuerden la respuesta, que es muy sencillo. Si palpéis una sutura, por ejemplo, parieto-escamosa, notáis un dolor y se preguntan, ¿es por el músculo temporal o por la sutura? Si pedís al paciente una contracción muscular de apretar fuertemente los dientes, que aumenta el dolor bajo vuestro dedo, es un dolor muscular. Si es la sutura, la contracción muscular aleja vuestro dedo de la sutura y desaparece el dolor. Muy sencillo. Y es esto, la palpación de las zonas dolorosas, que nos va a indicar cuáles son los huesos en disfunción. La última fase es la apreciación de la elasticidad ósea y de las suturas, tomando en cuenta técnicas como los arcos botantes del cráneo, que son más densos, o test de, entre comillas, elasticidad, digamos, para no decir movilidad, de test pasivos, testando la elasticidad en una dirección u otra de cada hueso del cráneo, conociendo la mecánica propuesta por Sutherland. La presencia de un punto trigger sutural traduce una disfunción que se acompaña de una sensibilización nerviosa. Son estas que provocan más síntomas. Entonces, ¿qué debemos buscar? Si escuchamos los compañeros osteópatas hablar, se atribuye a la osteopatía craneal resultados maravillosos en casi todos los campos posibles de la medicina, cualquier patología. Las pruebas científicas publicadas pues nos permiten identificar las indicaciones reales demostradas de la osteopatía craneal. Sería razonable considerar solamente las pruebas demostradas de la eficacia de la osteopatía craneal. Y es esto que para terminar vamos a describir. Entonces, a la vista veis aquí varias patologías y veis que algunas están subrayadas. Las que subrayadas son las indiscutibles, porque hay varios artículos científicos de calidad que dicen exactamente la misma cosa. Otras no es subrayado porque hay menos estudios. Por ejemplo, a veces hay un solo estudio. Está bien hecho, pero es solamente un estudio. Cuando veis un asterisco rojo,
es porque es un estudio que está publicado por gente de la escuela. Entonces, tenemos resultados en los síndromes craneomandibulares, en ortodoncia, en pediatría, en la plagiocefalia, aquí es indiscutible, hay muchos trabajos, en la otitis en pediatría, en la sinusitis, esto es en adulto, en migrañas y cefaleas, aquí tampoco hay discusión, y también en oftalmología. No cualquier patología en oftalmología. Sobre todo hay estudios que se han hecho sobre la acuidad visual y sobre la presión intraocular. Ya sabéis que en un glaucoma, que se asocia muy a menudo a me olvidé el nombre de la patología, volveré después, pues aumenta la presión intraocular. Y es esto que provoca el glaucoma. Pues varios estudios han demostrado que el tratamiento del ojo y de las suturas del cráneo modifica la presión intraocular, disminuyéndola, lo que disminuye los riesgos de complicación que tiene esta patología. También hay unos trabajos que se han hecho sobre el nervio óptico y otros que se han hecho sobre los músculos del ojo. Y lo que se ha notado es que los músculos del ojo, cuando los relajamos, modifican la forma del globo ocular. Y cuando modificamos la forma del globo ocular, estamos modificando la posición del cristalino. Y esto puede tener un efecto positivo en ciertos trastornos de la vista. Bien. También tenemos unos resultados en las parálisis del ojo. También tenemos pruebas en pediatría de cólico infantil en pediatría. En la enfermedad de Parkinson hay un solo artículo que dudé mucho antes de ponerlo. Es como el trabajo de Duncan, dudé en ponerlo, porque es de menor calidad que los otros trabajos científicos. Sin embargo, hay resultados fuertes que las técnicas craneales modifican la saturación en oxígeno del tejido cerebral. Esto es un efecto y un estudio que está muy bien documentado, muy bien analizado. También tenemos resultados en vértigos, cervicalgia. Y pues lo siento, pero aquí se termina la lista. De momento, yo no he encontrado más artículos científicos de calidad. Hay otros, pero hay tantos defectos en la metodología de estudio que no se merecen que los tomemos en cuenta. Bien. También tenemos algunas tesis de la escuela que dan unas indicaciones válidas de la osteopatía craneal, visto que nuestros alumnos, los ex-alumnos, sobre todo lo que hacen son estudios en doble ciego, experimental, con grupo testigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son de buena calidad. Bueno, veis que no tenemos tantas tesis de calidad. Esto nos falta. Hay otro problema, es que las escuelas de osteopatía habitualmente no publican, en Europa por lo menos, no publican los trabajos científicos de sus tesis. Por ejemplo, en Francia hay muy poca publicación, en Bélgica muy poca publicación. Los ingleses empiezan a hacerlo, ya que ahora tienen una revista indexada que han creado hace algunos años. Pero hay muchas cosas que se quedan como secretas, ¿sabéis? Bueno, a veces tenemos mentalidades un poco raras. Entonces, se han escrito resultados positivos en obstrucción del conducto nasolagrimal en pediatría, esto es en recién nacido, otitis en pediatría,
hiperpresión intraocular, cervicalgia mecánica, tenemos 2 tesis, plagiocefalia en pediatría. Aquí he conservado solamente una tesis porque había 2 más que presentaban una metodología menos buena. Y también modificación de la dinámica uterina. Perdón. Ánimo, su sufrimiento llega a su final. Conclusiones. Estas son las patologías en las cuales, disculpen, estoy tosiendo. Entonces, son las patologías donde hay efectos científicamente demostrados. Son las indicaciones reales de la osteopatía craneal hoy en día. Toda otra indicación milagrosa de la osteopatía no está demostrada o bien no estudiada aún. Por lo cual, hay una necesidad importante de realizar estudios científicos tipo ECAC, es decir, experimental, controlado, aleatorio, segado, en osteopatía craneal. Esto con protocolos de investigación correctos, sin sesgos, sin errores. Y esto lo tenemos particularmente difícil, porque nosotros tenemos que hacer estudios científicos con un lápiz, un trozo de cuerda y un doble centímetro, porque no tenemos a disposición material científico. No tenemos a disposición ni TAC, ni IRM, ni Doppler, ni otros elementos de diagnóstico que serían necesarios estudiar. Notáis que aquí he puesto una referencia, que es un documento que yo puse en 2018 online, que es sobre el tema precisamente. Y aquí vais a tener el resumen de todos los estudios de los cuales he hablado durante esta conferencia y más cosas aún. Otra conclusión. Lo que queremos que sea no es forzosamente lo que es realmente. Dicho de otra manera, lo que existe no siempre es lo que creemos sentir o que cree sentir la mano. El tema no es si podemos sentir, el tema es saber qué es lo que podemos sentir. Y el problema es que ahí la imaginación a veces vuela completamente. La conclusión final es que yo creo que ya es hora de cambiar el paradigma en osteopatía craneal, abandonar los conceptos que no están demostrados y trabajar solamente sobre lo demostrado científicamente. Bueno, aquí no les voy a leer las referencias, únicamente para decir que utilicé muchas referencias, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 slides de artículos científicos y estas tesis, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto termina la conferencia que quería hacerles hoy.